Bien, y espero no pasarme mucho del tiempo. Bien, vamos a Lucas 5, 31 y 32. Dice, Jesús le contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Así como nos cuenta en estos versículos, lo podemos ver en San Juan, capítulo 4, que nos habla de la vida de la samaritana, una mujer adúltera, y que cuando Jesús va a pasar por Samaria, pues es la primera persona con la que tiene ese encuentro. Y no es casualidad el lugar donde Dios estaba ni la persona que había. Dice que Jesús fue criticado por estar asociándose con personas que no aceptaban los religiosos, pero Jesús tenía bastantes motivos para hacerlo. Dice que Él vino a redimir a los esclavizados, a sanar a los heridos, vino a encontrar a los perdidos y a reclamar a los pecadores. Cuando Jesús sale de Judea y va hacia Galilea, Él ve conveniente pararse en Samaria. ¿Por qué? Porque había un propósito. Amén. Segunda de Reyes, no lo voy a leer, Segunda de Reyes 17, del 24 hacia adelante, nos habla un poquito de cómo estaba esta capital, esta ciudad de Samaria. Y es que cuando el rey de Asiria conquistó el reino del norte, ¿qué hizo? Transportó a la mayoría de los judíos a distintas tierras. En este caso, vemos que en Samaria hay una mezcla de judíos y samaritanos. Y se produjo una mezcla racial y religiosa. Pues empezaron a mezclar dioses, costumbres idólatras y rendían culto a todo ello. Aunque esto trajo enemistad entre los judíos y los samaritanos, esto no evitó la misión que Jesús tenía de compartir el Evangelio con esta mujer samaritana y a través de ella a todo un pueblo. Y es que dice que su misión es traer vida a todos los que creen en Jesús. Amén. Aquí vemos que el propósito de Jesús es romper con lo que solo Él puede romper entre culturas, la inigualdad y la indiferencia. Vemos a Jesús llegando a Samaria, dice que junto a la heredad de Jacob. Y es que en Samaria había un pozo que le llamaban el pozo de Jacob, donde Jacob pues iba con su ganado, con su familia a sacar agua, y él compra esas tierras y luego pasan a ser de heredad a José. Pero lo que aquí nos llama la atención es que Jesús viene y se sienta al lado del pozo porque está cansado del camino. Mientras los discípulos de él dice que iban a comprar alimento. ¿Y qué ocurre? Que en este lugar, lo que es el pozo, las mujeres salían de los pueblos a distintas horas, o bien por la mañana temprano o bien por la tarde, más al atardecer, para sacar agua. Porque dicen que la hora sexta, que era el mediodía, pues no era muy común que la gente fuera por la calor que hacía. Entonces, esta mujer ese día decide ir a la hora sexta, cuando nadie iba. Quizá estaba evitando los insultos, el que la juzgaran, el rechazo por su reputación y por la vida que llevaba. Pero sabemos que para Jesús no hay casualidades. Jesús sabía que en el momento y en el lugar que tenía que estar, esta mujer en esas horas, en esas ciertas horas, sabía Jesús que no habría nadie para señalarla, para juzgarla, y tampoco él por ser judío y estar hablando con una samaritana por el problema que había. O sea, que Dios tiene el control de todo. Amén. Y aquí el ejemplo de cómo Jesús llega a la samaritana y cómo llega también a los perdidos. Dice que primero le expone la verdad del agua que podía quitar la sed. Amén. Le muestra su necesidad espiritual, el agua que llenaría su vida. Despertó su conciencia, o sea, lo profundo de lo que había en su corazón, y le contesta todas sus preguntas en cuanto
a lo que le inquietaba en su alma, y esto la lleva más tarde a tener fe en Jesús. Y Jesús le dice, dame de beber. ¿Querría la samaritana dar de beber a un judío que era totalmente desconocido? Dice que su respuesta fue con desconfianza, sabiendo lo que había entre judíos y samaritanos. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, siendo una mujer samaritana, de beber? Jesús fue por encima de toda enemistad, fue por encima de toda indiferencia entre culturas, razas, diferencia de sexos, porque sabemos que la salvación es para todos por igual. Amén. Y Él vino a romper esquemas y a romper moldes. Esta mujer lo primero que percibe es que este judío no era como los demás. O sea, este judío tenía relación con los samaritanos, no le importaba hablar con ella siendo samaritana. No hay nada que pueda saciar la sed como es el agua. Dice que a todos nosotros nos hace falta, obviamente, el agua para vivir, y sabemos que si no tuviéramos agua, pues no habría mucho tiempo de vida. Jesús nos ofrece ese agua de vida, amén, esa fuente que satisface la sed del alma. Nos vamos a Juan 4:10. Dice, Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Jesús le dice que tenía un agua mejor que la del pozo, incluso un agua que quería compartir con ella. Y aquí empieza a hablarle, aunque comienza partiendo de algo material, termina hablándole de su realidad espiritual, el don de Dios y el agua viva. Esto dice que expresan aspectos de la gracia de Dios. El agua viva, manantial, fuente refrescante, que no se acaba, y también tiene que ver, se identifica con el Espíritu Santo que hemos recibido. Dice, tú no eres mayor que nuestro padre Jacob, ¿verdad? Le pregunta ella. Porque dice que él era el orgullo de los samaritanos. Jacob era el orgullo de los samaritanos, quienes sostenían ser descendientes de José y que venían de las tribus de Manasés y de Efraín. La pregunta de la samaritana expresa duda del poder de Jesús, del poder y de lo que Él tenía para proveer, de lo que prometió para nosotros. Juan 4:14. Dice, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Si conocieras al que te dice, dame de beber. Jesús es el regalo, dice, de Dios el Padre para el mundo, o sea, para el hombre pecador. Dice que en él Dios, en su Hijo, ha manifestado su gracia, ha manifestado su justicia, su perdón, su misericordia, satisfacción a favor de los hombres. Si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, me pedirías agua y yo te la daría. Jesús interrumpe los pensamientos de la mujer diciéndole que el agua del pozo calmaría la sed por un breve tiempo, pero el agua que Él le estaba ofreciendo era para toda la vida. Al considerar la actitud de la mujer samaritana podemos ver que también así es el hombre. Dice que nos negamos a darle a Dios todo lo que por derecho le corresponde de nuestras vidas, pero que aún así Él viene a nuestro encuentro para ofrecernos ese preciado regalo que es el Espíritu Santo. Solo aquellos que lo piden, dice, se podrán apropiar de ello. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Ella seguía hablando de algo material, sabía que él venía con las manos vacías y no podía sacar agua del pozo. Ella no entendió en ningún momento el lenguaje con el que Jesús le hablaba, no sabía, no entendía nada, que el judío con el que hablaba era su Salvador, que el judío con el que hablaba podía cambiar y transformar su vida, tanto emocional como espiritual. Para ella Jesús era un judío necesitado, que vino con las manos vacías, que estaba cansado, estaba sediento. Entonces, ¿qué le podía ofrecer este hombre a ella? Porque, por lo contrario, ella era una mujer autosuficiente y que tenía lo necesario para calmar la sed de él. ¿Quién necesitaba a quién? Hoy día sigue sucediendo lo mismo. ¿Cuántos siguen rechazando creer en ese Jesús crucificado, resucitado, aquel que se hizo hombre, que se hizo carne, que estuvo entre la humanidad y que hoy sigue ofreciendo vida eterna? Dice que hoy muchos nos sentimos autosuficientes, creemos que no necesitamos de Dios, y los que sí creemos a veces pensamos que le estamos haciendo un favor cuando nos adelantamos a los acontecimientos, cuando hacemos las cosas por nuestra cuenta, pensando que Dios se tarda mucho. Yo me voy a adelantar porque Dios se tarda mucho.
Cualquiera que bebiere de esta agua, dice, volverá a tener sed. Jesús está hablando del pozo, el tal pozo de Jacob. El hombre tiene necesidades que nada material puede saciar. Dice que su afán por hacer nuevas cosas, dice, en querer llenar su vida cada vez con cosas y experiencias más fuertes para llenar el vacío. Pero el hombre no es consciente de que ese vacío va creciendo, va aumentando. ¿Acaso beber del pozo, del agua del pozo, hizo algún cambio en esta mujer? ¿De qué le sirvió? Y lo podíamos enfocar también en lo material, cuando nos justificamos, cuando tenemos excusas y cuando creemos la mentira de que eso nos llena. Solo en Él está nuestra llenura, nuestra paz y nuestro gozo. Juan 7, del 37 al 39. Dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Dice que esta oferta sigue vigente hoy, para toda humanidad, raza, cultura, nación. Dice esta mujer: Señor, dame de beber de esa agua para que yo no tenga que venir aquí a sacarla. Ella le pide a Jesús esa agua de la que le está hablando. Dice, entonces Jesús va directo al corazón y le dice: ve, llama a tu marido y vuelve. Jesús quería hacerle entender que no se puede disfrutar de los beneficios del Evangelio sin que se enfrente el pecado con esa confesión, ¿no? Ese arrepentimiento. Jesús llamó su atención sobre algo que a ella le causaba dolor y frustración. Le habló de su fracaso en el matrimonio y su inmoralidad sexual. Lo que hay en el corazón es lo que nos separa de Dios, y ¿qué hace Dios? Va directo a donde más duele para que esa raíz pueda ser arrancada. Amén. Y Él pueda ocupar el lugar en ti, en tu corazón. La mujer le contesta: no tengo marido. Entonces le dice: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto tuvo que ser doloroso para que ella, porque ella no podía esconder nada. O sea, Jesús desnudó lo que había en su corazón. Si ella sintiera la necesidad de confesar sus pecados, ¿qué pasaría? Pues que Dios le ayudaría en su vida, ¿no? No podía justificarse porque vivía en pecado. Todo esto explica el descenso moral que esta mujer vivía, y no solo por los fracasos matrimoniales, sino también por el rechazo, por el desprecio que causaba frente a la gente que le rodeaba por su reputación. Dice que solo los que reconocen que están perdidos en sus pecados pueden ser salvos. Ella contestó: Señor, me parece que tú eres profeta. Empezó a cambiar su actitud, empezó a ver algo diferente en esta conversación. Y nos vamos a Hebreos 4:13. Dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Los samaritanos solo creían en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, y ellos no esperaban un rey, esperaban un profeta. Pero ella se da cuenta que estas palabras, el que él le pidiera agua, el que supiera todo lo que había en su corazón, quedó como destapada delante de Jesús, y eso le hizo ver que estaba frente a una persona muy importante para su vida. Jesús le declaró que él era el Mesías: yo soy el que habla contigo. Entonces vemos que le muestra su necesidad, que despierta su conciencia, y ahora hay algo diferente en esa conversación. Entonces, ¿qué hace la samaritana? Deja el cántaro, supongo que lo dejaría apoyado en el pozo porque ella tenía pensado devolver, pero va corriendo a la ciudad. Va corriendo a la ciudad para proclamar, ¿no?, lo que estaba ocurriendo, lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Aún seguimos corriendo nosotros a contar la verdad de Jesús? De que Él es nuestro Salvador, de que Él puede hacer en las vidas que hay ahí fuera perdiéndose. ¿Aún estamos buscando ese primer amor? Ella había sentido la urgencia de comunicar
todo lo que acababa de descubrir. Dice, una evidencia importante de que esa semilla sembrada, dice, en ella estaba empezando a germinar. La necesidad de compartir la verdad. Estaba hablando con ni más ni menos que con el Mesías. Dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Pero su reputación no tendría autoridad en sus palabras a la hora de decir. Más bien ella quería que la gente lo viera por sus propios ojos y se convencieran de que Jesús era real. Recordemos también que al principio los discípulos se fueron a por alimentos y cuando vuelven pues ven todo lo que estaba sucediendo. Ellos se sientan y le dicen a Jesús, Maestro, que se sentara a comer con ellos. Pero Jesús quería sentarse no a comer, sino a hablarles de los planes, de las cosas del reino, para que entendieran la verdad de lo que el Padre les estaba demandando. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. Dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Era momento de aprovechar el efecto que hizo el testimonio de esta mujer. ¿Hay efecto en nuestro testimonio hacia los demás? ¿Está habiendo una huella, un efecto a los demás? Dice que los apóstoles se tenían que preparar para recoger el fruto de una multitud de samaritanos. Y es que Jesús lo hizo tan simple, tan práctico, como tener una conversación con una mujer que era totalmente insignificante para los demás. Ese fue un gran movimiento espiritual entre los samaritanos. Decían a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú nos dices, porque nosotros hemos visto, oído y sabemos. Un cambio tan radical en la samaritana, dice, tuvo que llamar la atención de todo un pueblo, el entusiasmo y también esa convicción con la que hablaba llenando su boca de Jesús. Dice que esta fue la primera razón por la que los samaritanos empezaron a creer en Jesús. De hecho, le rogaron a Jesús que se quedara más tiempo con él y Jesús accedió. Y así debe ser nuestro deseo, de cuando uno conoce a Jesús, no dejarle marchar de nuestras vidas y decirle que lo necesitamos. Entonces, la conclusión, Jesús tiene un plan. Ve la necesidad de pasar por Samaria y es que Él sabe el momento de hablar a tu corazón, sabe el momento que uno necesita a Jesús, que el corazón está preparado. Le revela primeramente una mujer rechazada, repudiada y a través de esta mujer revela al pueblo entero el Evangelio. También recordemos que al principio pues, había esa enemistad entre judíos y samaritanos. Y los samaritanos reconocen que el Mesías no solo era el Dios de los judíos, sino era el Salvador del mundo. Dice que tenemos que anhelar ese impacto que hubo en el pueblo, en Samaria. Tenemos que anhelar la presencia de Dios, que cada día nos lleve a reconocer lo que hay en nuestro interior y que nos ayude a estar dejando huella en estos tiempos. ¿Tienes problemas? ¿Estás afligido? ¿Estás cansado? ¿Te encuentras atribulado? Él es el agua viva que nunca se agota, que nunca falla. Dice, bebamos de la fuente, démosle a Jesús nuestros cántaros para que Él los tenga a rebosar. Dios se mueve y se mueve con poder. Amén. Y bueno, esto es lo que tenía para compartir. Quiero dar las gracias a los que estáis a través de redes. Gracias por el tiempo que habéis dejado vuestras cosas para poner atención en este tiempo. Y gracias a los que aquí os encontráis. Y decir algo muy importante que debemos saber cada día. Tú vales mucho para Dios. Amén.